¿Te encontraron cálculos en la vesícula y te dijeron que quizás necesitas cirugía? Hay algo que muchas personas desconocen: tener cálculos no significa automáticamente que tengas que operarte. Pero esperar demasiado, cuando sí está indicada, puede provocar complicaciones importantes. En este video te voy a explicar exactamente cuándo conviene operar, qué riesgos tiene la cirugía, y cuánto tarda realmente la recuperación. La vesícula almacena la bilis, que ayuda a digerir las grasas. El problema aparece cuando se forman cálculos en su interior. Muchas personas los tienen y ni se enteran, porque no presentan ningún síntoma. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando esos cálculos generan dolor, inflamación, o bloquean el paso de la bilis. Ahí pueden aparecer síntomas como dolor fuerte del lado derecho del abdomen, náuseas, o molestias después de comidas grasosas. En la mayoría de las personas que tienen cálculos pero no presentan síntomas, no se recomienda operar de forma rutinaria. En esos casos, muchas veces se opta por observación y seguimiento médico. En cambio, sí suele recomendarse la cirugía cuando el dolor se repite seguido, cuando la vesícula se inflama, algo que se conoce como colecistitis, o cuando aparecen complicaciones más serias, como cálculos que se desplazan hacia otros conductos, o afectan al páncreas. Y en un momento te voy a contar uno de los mitos que hace que muchas personas retrasen la cirugía, cuando realmente la necesitan. La buena noticia es que hoy esta cirugía suele realizarse por laparoscopía, con pequeñas incisiones, y una recuperación mucho más rápida que hace algunos años. La técnica se llama colecistectomía laparoscópica, y se hace con cámara e instrumentos especializados. Es un procedimiento muy frecuente en todo el mundo, y en la mayoría de los casos, seguro. Pero hay un detalle importante: como toda cirugía, no está libre de riesgos. Pueden presentarse, aunque no es lo habitual, sangrado, infección, o lesiones en los conductos biliares. Por eso, la decisión siempre debería conversarse con un cirujano o gastroenterólogo, evaluando cada caso en particular. Mito número 1. Si tengo cálculos, tarde o temprano me tengo que operar sí o sí. Realidad, no siempre. Si no hay síntomas, muchas veces se puede seguir con controles. Mito número 2. Sin vesícula no vas a poder digerir bien nunca más. Realidad, el cuerpo se adapta. El hígado sigue produciendo bilis, aunque en algunos casos puede haber cambios digestivos, sobre todo al principio, con las comidas muy grasosas. Mito número 3. La recuperación es larguísima. Realidad, en la cirugía laparoscópica, muchas personas vuelven a caminar el mismo día de la cirugía, pueden retomar gran parte de sus actividades livianas en aproximadamente 1 o 2 semanas, y la recuperación completa suele llevar algo más de tiempo, según cada caso y las indicaciones del médico. ¿Ya te operaste de la vesícula, o todavía estás decidiendo? Te leo en los comentarios. ¿Duele mucho la cirugía? Como toda cirugía, genera molestias, pero al ser laparoscópica, con incisiones pequeñas, el dolor postoperatorio suele ser manejable con la medicación que indique el médico. ¿Hay que hacer dieta especial después? En los primeros días se suele recomendar una alimentación liviana, baja en grasas. Con el tiempo, la mayoría de las personas retoma una alimentación normal, aunque siempre conviene seguir las indicaciones de cada profesional. Resumiendo, no todos los cálculos en la vesícula requieren cirugía. La decisión depende de los síntomas, las complicaciones, y la evaluación de un profesional. Si te encuentras en esta situación, lo más importante es no autodiagnosticarte, ni decidir solo por lo que escuchaste por ahí. Habla con tu médico, lleva tus estudios, y pregunta todo lo que necesites. La mayoría de las personas que necesita esta cirugía evoluciona muy bien, especialmente cuando se realiza en el momento adecuado. Por eso, más que preguntarte si la cirugía da miedo, la pregunta correcta es si realmente está indicada en tu caso. Recuerda que esta información es general, y no reemplaza la consulta con un profesional de la salud. Si te sirvió este video, suscríbete al canal para más contenido de salud explicado de forma clara.